San Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mírenme acá. ¿Alguna vez ustedes han hecho algo que se arrepintieron pero hasta el fondo del alma? Que hubiesen hecho cualquier cosa para volver el tiempo atrás y no hacerlo. O a su vez hicieron algo que les causó tanta vergüenza que hubiesen querido que la tierra los tragase, y que hubiesen dado cualquier cosa para volver el tiempo atrás y no hacerlo. Alguna cosa que te produjo tanto dolor y tanta vergüenza, y que te arrepentiste pero hasta el fondo de tu corazón, y que si el tiempo volviera atrás nunca lo harías otra vez. ¿Les ha pasado eso? Creo que a veces más de una vez, ¿no? Eso se llama arrepentimiento. El arrepentimiento es sentir dolor, vergüenza por algo que hicimos, por algo que dijimos, o por algo que no hicimos y que teníamos que hacer. Eso es arrepentimiento. Cuando hay dolor, cuando hay vergüenza, cuando hay tristeza. Y a veces uno se aborrece a uno mismo por haber hecho aquello o no haberlo hecho. Eso se llama arrepentimiento. Y verdadero arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento con Dios es la misma cosa. Yo quiero hablarles de arrepentimiento hoy día. Yo sé que es un tema muy trillado, y algunos apenas oyen hablar de esto ya les da sueño y se aburren, porque pensamos que ya lo entendemos todo, pero no siempre es así. Hay cosas muy trilladas que no se entienden bien, que no se comprenden bien. Así que yo les ruego que ponga más bien mucha atención a esta enseñanza y sáquele provecho, porque créanme que la necesita. Yo creo que hay miles y millones de cristianos en las iglesias que necesitan entender qué es el verdadero arrepentimiento, y necesitan sí o sí, porque si no se arrepienten debidamente no entrarán en el reino de Dios. Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Arrepentíos de qué? Arrepentíos de vuestros pecados. El problema, pónganme atención, el problema con mucha gente que está sentada en las iglesias es que entraron a la iglesia sin haberse arrepentido debidamente, porque quizá nunca entendieron y comprendieron lo que es el arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Dice la Biblia que en aquellos días, cuando Jesús comenzó su ministerio, en aquellos días dice que vino Juan predicando en el desierto y diciendo, él primerito lo dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice que salía él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Juan predicaba también arrepentimiento de pecados para poder entrar en el reino de los cielos. ¿Y qué es arrepentimiento? Del pecado. Es sentir dolor, vergüenza por el pecado que hemos cometido. El problema es que mucha gente entró a la iglesia sin sentir ni dolor ni vergüenza por su pecado. Muchos entran a las iglesias
porque de pronto la chica, la novia, se hizo evangélica. Entonces toca meterse también a la iglesia aún. Otros porque tenían problemas familiares. Y alguien les dijo que si viene a Cristo, que si viene a la iglesia, sin entender bien lo que era eso, sus problemas van a ser resueltos. Entonces muchos fueron a la iglesia. A lo mejor escucharon una charla o hubo un seminario, un curso para parejas que les gustó. Y entraron a la iglesia porque les gustó eso. Pero nunca se arrepintieron de su pecado. Nunca sintieron dolor ni vergüenza por el pecado. Otros porque dijeron: en esa iglesia hay un buen grupo de jóvenes, hay un buen líder de jóvenes, y yo quisiera que mis hijos más bien estén allí y que no estén en el mundo, en las farras y en las cosas malas. Prefiero que estén allí, que se entretengan allí en la iglesia. Claro, allí hay un líder muy dinámico, muy carismático, que realiza paseos, actividades, y los jóvenes están muy entretenidos en cosas sanas y no en las cosas malas del mundo. Y entraron a la iglesia y se quedaron en la iglesia, pero nunca sintieron vergüenza ni dolor por su pecado. Nunca entendieron lo que es el arrepentimiento. Y claro, ya se meten a la iglesia, aprenden la rutina, las cosas de la iglesia, se quedan y nunca se arrepintieron de sus pecados. Otros están en problemas financieros y por ahí le dicen: ven a Cristo y Dios te va, al menos los de la prosperidad, le dicen: Dios te va a prosperar y te va a bendecir y te vas a hacer millonario y vas a salir de tus deudas. Ven acá, haz un pacto, deposita tanto en la iglesia y vas a salir de los problemas. Y esa gente entró no por el pecado, sino que entró por un problema financiero y se quedó en la iglesia, si es que se queda. Otros porque están enfermos y le dicen: Jesús te sana, y ven a Cristo y Él te va a sanar de tu enfermedad. Y viene a la iglesia porque quiere sanarse de una enfermedad, no porque se arrepiente de los pecados, no porque quiere entrar en el reino de los cielos, sino porque quiere ser sanado de su enfermedad, quiere salir de sus problemas económicos, quiere que su matrimonio se arregle. No están pensando ni en pecado ni en el reino de los cielos. Entonces nunca se arrepintieron. Ahora, el problema que tiene todo ser humano, el verdadero problema, es el pecado. Porque si no te arrepientes de tus pecados, no entras en el reino de los cielos. Puede ser que seas sanado. Y algunos entran a la iglesia y ni siquiera son sanados de su enfermedad. De todas maneras se mueren con su enfermedad. Pero pudiera ser que sí se sanaran. Entonces a veces predicamos, escúchame, que la gente entra a la iglesia no por el pecado, no con el arrepentimiento, sino más bien por otros beneficios que son extras del arrepentimiento, pero no es la razón y el motivo por la cual uno debe venir a Jesucristo. Mírame acá. Jesucristo no vino para sanar a la gente de sus enfermedades. La sana, pero ese no fue el motivo ni la razón por la que Él vino al mundo, se hizo carne. No fue por eso que murió en la cruz del Calvario. Jesucristo no vino para arreglar problemas familiares, aunque lo hace. Jesucristo no vino para entretener a los jóvenes, para que no vayan al mundo, no vayan a estar en drogas o juntándose con malas personas. Aunque venir a Cristo nos ayuda en eso. Jesucristo no vino para arreglar o solucionar tus problemas económicos ni nada por el estilo. Jesucristo vino para morir en la cruz por tus pecados. Tu verdadero problema es el pecado.
Porque pudiera ser que Dios te dé todo lo demás, pero si no solucionas tu problema del pecado, con todo y todo, te vas para el infierno de todas maneras. Por eso es que el mensaje de Juan Bautista apenas comenzó su ministerio, días antes de que Jesús empezara el suyo. El mensaje de Juan Bautista y el de Jesús, lo primero que salió por sus labios, lo primero que la Biblia registra que ellos dijeron es: arrepentíos de los pecados, porque el reino de los cielos está cerca. Y si no estás arrepentido, no vas a entrar al reino de los cielos. Y Juan al menos fue muy duro. Dijo: víboras, les decía, a los equivalentes al tiempo de hoy, a lo que al tiempo de hoy sería el equivalente de los cristianos, de los pastores. Les dijo: víboras, ¿cómo escaparéis de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De pecados. Y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. En otras palabras, diríamos hoy día: no penséis decir dentro de vosotros: yo soy evangélico, yo pertenezco a la iglesia Jubileo. Porque el asunto acá no es a qué religión perteneces ni a dónde asistes, sino que estés arrepentido, que hayas abandonado el pecado. Puedes estar en la mejor iglesia, y de hecho todo el mundo cree que está en la iglesia verdadera, pero no hay iglesia verdadera. Digo, no hay denominación, religión, grupo. No hay iglesia local verdadera. Hay hijos de Dios verdaderos, hijos de Dios arrepentidos. Y hay un poco de evangélicos. Gente que está en la iglesia, pero que no se ha arrepentido de los pecados. Que de pronto dejaron de hacerlos de una manera abierta, pero lo siguen practicando en oculto. O dejaron uno que otro por ahí, pero sigue con otros que no los dejan. Y si no te arrepientes, no entras en el reino de los cielos. No, pastor, es que yo hice la oración del pecador y yo ya me bauticé. Usted mismo me bautizó, pastor, así que yo... Es que muchas veces la gente se bautiza sin entender qué es el bautismo. Y quiero explicarte, o estoy tratando de explicarte esto en esta mañana. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? Es sentir dolor, vergüenza, incomodidad, insatisfacción con el pecado que estamos practicando. Si tú no te sientes incómodo con eso, y eres como muchos religiosos que dicen: es que somos humanos, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Todos pecamos. La Biblia dice que no hay justo ni a uno. Sacando de contexto ese pasaje, no es eso lo que quiere decir Pablo allí. A un rato lo explicaremos mejor. Y comienzan a justificar el pecado. Quiere decir que no se incomodan con el pecado. Total, nadie es perfecto. No sienten vergüenza, no sienten dolor por el pecado. Cuando Israel gemía, lloraba, gritaba, clamaba allá en Egipto a causa de la esclavitud, entonces Jehová Dios oyó su clamor, su arrepentimiento, su dolor, su amargura, su vergüenza allá en Egipto. Y es entonces que envió
a Moisés a rescatarlos, a liberarlos de Egipto. ¿Por qué? Porque había un pueblo que gemía, que lloraba a causa de la esclavitud. Asimismo, en ese tiempo se necesita un pueblo que gima, que llore, que sienta dolor y vergüenza en su corazón por el pecado que comete. Solo estas personas están arrepentidas y solo esas personas pueden venir a Jesús. Porque Jesús vino justamente para solucionar el problema del pecado. Hay gente que se contenta diciendo: Dios me sanó, me hizo un milagro, Dios me habló de otro día, Dios esto que este otro, y hablan de cosas sobrenaturales con las cuales se sienten, hasta sacan pique a los demás. Pero nada de eso te asegura que entras al reino de los cielos. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Solo el arrepentimiento de los pecados te permite entrar en el reino de los cielos. Y Jesucristo vino justamente para eso. Pero ese perdón de pecados y esa solución al problema de los pecados solamente es para la gente que está arrepentida, para la gente que siente dolor. Si tú entraste a la iglesia sin haberte arrepentido de los pecados, sin haber sentido convicción de pecado, dolor, vergüenza por el pecado que venías cometiendo, entonces necesitas, por lo menos, reafirmar, reconfirmar tu arrepentimiento. Porque hay personas que entraron a la iglesia y siguen practicando los mismos pecados de antes. Como repito, más disimulados, más ocultos, pero están ahí. Y yo no estoy aquí porque te quiero mandar al infierno, ni porque me creo mejor que tú. Yo estoy aquí hablándote de esto porque quiero llamarte al arrepentimiento, para que puedas entrar al reino de los cielos. Porque mi trabajo no es mandar a gente al infierno, mi trabajo es llevar gente al reino de los cielos. Pero para llevar gente al reino de los cielos yo tengo que decirle la verdad, tengo que decirle estas cosas. Por eso es que es tan bajo el nivel de santidad que hay en las iglesias. Porque entró mucha gente a la religión, pero no entraron arrepentidos. No entraron con la determinación de cambiar de vida, de dejar lo malo y empezar una nueva vida de santidad y de obediencia a Dios. Como repito, se acomodar en una iglesia donde la iglesia tiene un buen programa para jóvenes. Y mis hijos ya están medios adolescentes y antes que cojan a malos caminos, me voy a congregar en esta iglesia porque aquí veo que hay un buen programa para jóvenes y mis muchachos van a estar ahí entretenidos y no van a estar en las cosas del mundo, las cosas malas. No te digo que eso sea malo, pero de esa manera tú no estás arrepentido. No estás entrando por la razón correcta a la iglesia. A la iglesia entramos arrepentidos de nuestros pecados. Ahora, el hecho de que tú te arrepientas de tus pecados y tengas dolor, vergüenza de los pecados, y tomes la decisión de dejar el pecado, lo cual todo esto es bueno, pero el hecho de que tú tengas dolor, como repito, y vergüenza por el pecado, y que te propongas vivir en santidad, dejar de pecar, eso no garantiza que tú realmente dejes el pecado. Porque el pecado no es algo que tú puedes dejar por tu fuerza de carácter. No es algo que tú puedes dejar porque tú te propones. No es algo que tú puedes dejar por ti mismo. Ahí es donde entra Jesús. Para eso Dios mandó a Jesucristo al mundo.
para que las personas que están dolidas y avergonzadas de su pecado y que quieren dejarlo con todas las fuerzas de su corazón, pongan la fe en Jesucristo, reconociendo que por más arrepentidos que estén, ellos no pueden cambiar, no pueden dejar el pecado por sí mismos, que sí o sí necesita poner la fe en Jesucristo, porque en Jesucristo encontrará el poder para romper con el pecado y no seguirlo cometiendo. Porque por eso murió Jesús en la cruz. Murió para perdonar nuestros pecados. Pero no solamente para perdonarlos, también murió para quitarlos. Que yo repito esto y lo seguiré repitiendo hasta que Cristo venga. Porque hay una iglesia que tiene un concepto equivocado acerca de creer en Jesús. Piensa que creer en Jesús es creer que Él existe. Y que es hacer una oración por ahí del pecador y luego ir a bautizarse y asistir a una iglesia. Y piensa que eso es creer en Jesús, y no es así. Creer en Jesucristo es para aquellas personas que están arrepentidas de corazón, con dolor y vergüenza en su alma por el pecado, y que quieren abandonarlo y dejarlo, pero con todas sus fuerzas. Esas personas son las que vienen a Jesús y creen en Jesús para poder recibir de Jesús, en Cristo Jesús, el poder para limpiar y quitar de su vida esos pecados. Te repito una vez más, el solo hecho de que tú te arrepientas, de que tú realmente tengas dolor y vergüenza en tu corazón por el pecado que vienes cometiendo, y el hecho de que tú quieras con todas tus fuerzas dejar el pecado y te prometas y te propongas en ti mismo dejarlo, no garantiza que tú dejes el pecado y cambies de vida. Porque no hay poder en ti para liberarte del dominio y la esclavitud del pecado. Así como Israel en Egipto, no tenían ellos en sí mismos la capacidad y el poder para rebelarse contra Faraón y salir de Egipto y ya no ser esclavos, ser libres. Ellos no podían. Por eso es que Dios tuvo que enviarles a Moisés con el poder de Dios, para que Moisés, con el poder de Dios, destruya, derrote, desbarate a Faraón y a su nación, y los saque con mano poderosa de allí. Fue Dios quien los liberó, ellos no podían librarse. De la misma manera, ahora en este tiempo, el pecador no se puede liberar del pecado ni del dominio de Satanás. Necesita que Dios envíe a alguien desde el cielo, y Él envió a Jesucristo justamente para eso, para con mano poderosa, de una manera milagrosa, pueda romper las cadenas de pecado en tu vida y hacerte salvo, libre del pecado. Porque si tú eres evangélico y sigues practicando un pecado, tú eres esclavo del pecado. Tú no eres libre, estás engañado. Porque si estás practicando el pecado, eres esclavo. Por Dios, no sé si me hago entender. ¿De qué libertad me hablas? Si estás atado, encadenado a un pecado que no lo puedes dejar, que sabes que está mal, que lo aborreces, que te avergüenzas de eso, que a veces lloras de dolor por eso, pero aún así lo sigues practicando. No te engañes, tú no estás libre del pecado, eres esclavo del pecado. Necesitas arrepentirte de corazón, como te estoy enseñando esta mañana, para que seas libre del pecado. Pero esa libertad, te repito una vez más, no la puedes lograr tú con tus propios esfuerzos. Por mucho que te jactes de tener una gran fuerza de carácter,
No, es que yo cuando me propongo, pastor. No, Señor, con el pecado no hay eso. Tienes que humillarte y reconocer delante de Jesucristo que tú no puedes. Ríndete, dile: Señor, no puedo con este pecado, pero lo odio, lo aborrezco, me da vergüenza, me duele en el corazón estarlo practicando. Así que vengo a ti porque tu palabra dice que Dios te envió a ti para que me hagas libre del pecado, que tú tienes la fuerza y el poder de Dios para liberarme de este pecado. ¿Por qué mucha gente no ha hecho esto? Porque no se le ha explicado bien lo que es el arrepentimiento. Tenemos siglos que la iglesia ha ido predicando, hace campañas de sanidad y milagros. Y ven por tu milagro, y la gente va porque quiere sanarse, porque quiere, y va, y a veces no recibe nada, pero ya, pues ahí se metió, le gustó, se quedó y se hizo evangélico. No le hablaron del pecado, al menos no le hablaron claro. Medio por ahí del pecado, que Jesús murió en la cruz y esto, que este otro, pero en realidad nunca hubo convicción de pecado. Nunca le dijeron: ¿sabes qué? Es que si no te arrepientes vas para el infierno. ¿Sí entiende usted eso? Si no se arrepiente del pecado, usted no va para el reino de los cielos. El mensaje de Juan Bautista, el mensaje de Jesucristo fue: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el mensaje que Jesús mandó a predicar a sus discípulos fue el mismo. Y predicar diciéndoles, digo a sus apóstoles: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, sanen enfermos, limpien leprosos, saquen fuera demonios y todo eso. Pero escúchenme, predíquenme acerca del arrepentimiento. Por eso es que yo digo, no hay iglesia verdadera, no hay denominación verdadera, no hay religión verdadera. Hay hijos de Dios verdaderos, hay hijos arrepentidos y hay religiosos no arrepentidos. Hay evangélicos arrepentidos y evangélicos no arrepentidos. Unos heredarán el reino de los cielos, otros no heredarán el reino de los cielos. Por eso que Jesucristo dijo que cuando Él venga, dos estarán durmiendo en la misma cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino y la una será tomada, la otra será dejada. Yo digo, 300 personas estarán metidas en una iglesia, en un culto, cantando y alabando a Dios. Y de pronto, no sé, 20 serán tomados y los otros 280 serán dejados. Porque es un remanente, dice la Biblia. Por eso es que no te sientas conforme con ser parte de una iglesia. Cualquiera que sea tu denominación. Digo esto para la gente de las redes sociales, que algunos creen que porque son adventistas, que son exclusivos. Y no se trata de ser adventista, ni de ser mormón, ni católico, ni nada, porque todo el mundo cree que su religión es la verdadera. Yo creo que soy el único loco que digo que no todos estamos aquí somos verdaderos. Porque estoy tratando de enseñar la verdad, de sacudirte, de abrirte los ojos. Porque quiero llevar gente al reino de los cielos. Eso me interesa más que llenar este auditorio hasta el último rincón. Que sí quisiera, pero me importa más tener la mayor cantidad de cristianos posibles, verdaderos hijos de Dios, arrepentidos de corazón. ¿Qué número? ¿Por qué sacamos siendo miles y miles y toditos? Con zapatos y todo al infierno. Con pastor y todo. Ahora, tampoco es que somos pocos y verdaderos. A veces somos pocos y malos, de todas maneras.
Esto es personal, señores. Pero, como repito, no es difícil arrepentirse. O sea, no vengo a cerrarte la puerta al reino de los cielos, vengo a abrírtela a través del arrepentimiento. Para que oyendo esto, el Espíritu Santo te redarguya y tú decidas ser un verdadero hijo de Dios, arrepentirte de corazón y venir a Dios. Tenemos en estas iglesias tanta gente, como repito, que entró a las iglesias por motivos diferentes y no por el verdadero motivo, que es arrepentirse de los pecados para poder entrar en el reino de los cielos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces hay que arrepentirse del pecado, porque Dios es santo, 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 y no va a permitir que entremos con pecado y todo allá. Pero por eso mandó a Jesucristo, para limpiarnos del pecado, de manera que podamos entrar al reino de los cielos. Pero tenemos gente que entró a la iglesia y a veces la culpa no es del pueblo. La culpa es de nosotros, pastores, porque no explicamos bien. No estamos claritos en cuál es nuestra misión: predicar el arrepentimiento para entrar en el reino de los cielos. A eso se nos mandó. Entonces queremos llenar templos a como dé lugar. Queremos agrandar denominaciones a como dé lugar, con perros, gatos y lo que sea, lo que venga. Y pensamos que eso es el avivamiento. Y pensamos que ahí está moviéndose Dios y que ahí está el Espíritu Santo. Pura paja, pura basura religiosa. Pero también hay cristianos y personas que no han entendido, como repito, a veces por culpa de los pastores, que no buscan diligentemente la Escritura, que tienen motivaciones equivocadas para predicar y para ser pastores y líderes de las iglesias. Entonces, obviamente, no explican porque ni ellos mismos lo entienden bien. La gente peor no lo entiende, menos aún todavía. Pero hay gente que está luchando con esta cuestión del pecado, porque no ha entendido que no eres tú quien tienes que dejar el pecado por ti mismo. No ha entendido que tienes que rendirte y que tienes que pedirle a Jesús con gritos, si es necesario, desde el fondo de tu alma, pedirle que te limpie de pecado, que te arranque el pecado. Que tú quieres dejar eso, que tú aborreces el pecado, que renuncias al pecado, que tú no lo quieres seguir practicando, que tú no quieres justificar más tu pecado con eso de que nadie es justo y que no hay justo ni siquiera uno y que todos somos pecadores. No, tú dices: Señor, yo quiero ser santo como tú eres santo. Y se lo ruegas. Si no haces esto, si no entiendes, mejor dicho, que es en Jesucristo en quien tienes tú esa limpieza del pecado, esa libertad del pecado, vas a vivir la vida de ese hombre que describe Pablo en Romanos capítulo 7, que decía: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Por eso es que a ti te habrá pasado muchas veces de que no quieres hacer algo, pero lo acabas haciendo. Sabes que está mal, sabes que es pecado, no quisieras hacerlo, pero lo haces. Y hay otras cosas que quieres hacer porque quieres agradar a Dios, porque sabes que es correcto, pero tampoco lo puedes hacer porque no entiendo lo que hago, decía este hombre. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso mismo hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi cuerpo, no mora el bien.
Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cuántos se identifican con eso? Sea honesto, así sucede. ¿Y sabe por qué sucede así? Porque todavía no hemos entendido que es Jesús el que quita el pecado de nosotros. Estamos tratando de nosotros mismos arrancarnos el pecado y eso es imposible. Porque tú tienes una naturaleza caída que es fuerte y poderosa y que tú no le puedes vencer por ti mismo. Necesitas el poder sobrenatural de Jesucristo para poder vencer eso, o para que Cristo lo arranque de tu vida. Solo que tú tienes que arrastrarte, tienes que gemir, tienes que postrarte delante de Él, aborreciendo ese pecado, pidiéndole si se quiere hasta con desesperación: Señor, arráncalo, no puedo, me rindo, yo no puedo, pero no quiero ir al infierno, quítalo tú de mi vida, yo pongo mi fe en ti, Jesús. Tu palabra dice que en ti el pecado se va, que en ti soy limpiado de pecado, que en la cruz moriste para perdonar mis pecados, pero no solamente para perdonarlos, sino también para arrancarlos, para quitarlos de mi vida. Yo, pues, Jesús, declaro que yo creo en ti, que yo creo que tú tienes el poder para hacerlo, y vengo y te lo suplico. Y eso más, eres tú el único que lo puede hacer. No hay otra persona, no hay otra opción, no hay a dónde más ir, sino solamente a ti. Te aseguro que si tú entiendes eso y buscas así de Dios, Dios te va a limpiar de pecado, te va a hacer libre de pecado, para que puedas entrar en el reino de los cielos. Pero esta limpieza no es gloria tuya, esta limpieza no es un logro tuyo, es algo que lo hace Dios en su totalidad. Sino que a nosotros nos cuesta rendirnos, estamos tan habituados a hacer las cosas por nosotros mismos. A veces, aún entendiendo estas cosas, seguimos tratando de ser perfectos por nosotros mismos. Entonces vas a tener que luchar contra ti mismo y doblarte delante del Señor y pedírselo, y pedírselo, y pedírselo, y pedírselo, hasta que Él lo quite de tu vida. Y no es que Él sea arrogado, no es que Él sea sordo, ni nada, sino que Dios quiere ver un genuino y verdadero arrepentimiento en tu corazón y en tu vida. Él quiere que tú aborrezcas el pecado tanto como Él lo aborrece. Porque si Él te perdona sin que tú aborrezcas el pecado, lo vuelves a hacer. Lo que tú necesitas que tu marido haga es que él aborrezca el adulterio. Porque si tú lo perdonas sin que él aborrezca el adulterio, lo vuelve a hacer. Vez tras vez. Por eso es que tenemos adúlteros en las iglesias, fornicarios en las iglesias. Gente que no perdona, gente que calumnia, gente que envidia. Entonces necesitamos venir así. Entonces decía, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. De manera que queriendo hacer yo el bien, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, decía Pablo, representando a un hombre evangélico que está tratando de vencer el pecado por sus propias fuerzas.
Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, del nuevo hombre, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dijo Pablo, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte, de estos pecados, de estas costumbres, de estas prácticas? Y él mismo se responde, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué da gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro? Porque Jesucristo es el que te libra de esa ley del pecado. Es el que te libra de esa esclavitud al pecado, de esas costumbres pecaminosas. En Cristo tienes libertad. Hay gente que confunde este pasaje y dice, no, la Biblia dice, mira, Pablo dice que el mal está en uno y que uno no puede dejarlo. No confundan, no malinterprete la Biblia, por favor, por Dios, no blasfeme. Ahí lo que está diciendo es que está hablando de un hombre que no se apoya en Jesucristo para dejar el pecado y que lo quiere dejar por sí mismo. Entonces, aunque él quiere cambiar, aunque él quiere hacer lo bueno, no lo puede hacer. Y aunque quiere no hacer lo malo, pues acaba y termina haciéndolo de todas maneras. Y ni siquiera le mete el diablo en eso. Dice que es nuestra propia naturaleza, nuestra propia carne, nuestro viejo hombre. Entonces, es importante arrepentirse, o sea, aborrecer, odiar, sentir dolor y vergüenza por el pecado. Y tomar la decisión de dejarlo, de abandonarlo. Y una vez que estés así arrepentido, vienes a Jesucristo, reconociendo que por más que odies el pecado, tú no puedes dejarlo. No puedes dejarlo. Que te tiene esclavizado y dominado. Así como Israel en Egipto odiaban la servidumbre, pero no podían librarse. No podían dejar de trabajar y de seguir esclavizados. Necesitaban que Dios mande un libertador con el poder de Dios que pueda derrotar a Faraón, que pueda derrotar a Egipto para librarlos a sí mismo. Tú tienes que reconocer que tú no puedes dejar el pecado, que necesitas sí o sí a Jesucristo, porque Él vino con el poder de Dios para liberarte de la esclavitud del pecado, para hacerte libre del pecado, para salvarte del pecado, para que puedas tener una vida nueva, para que puedas entrar al reino de los cielos. Porque sin santidad, señores, nadie verá el reino de Dios, nadie verá al Señor, nadie verá a Dios. Ahora, una vez que tú vienes a Jesucristo, luego dice Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan ya conforme a la carne, conforme al pecado, los que no están tratando de hacer la voluntad de Dios en sus propias fuerzas, porque eso es andar en la carne, sino para los que andan en el Espíritu, en la fe, en el poder de Jesucristo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que está diciendo acá es lo siguiente, escúchame. Tú en tus miembros, en tu cuerpo, tienes una ley llamada pecado. Una ley es invencible. La gravedad es una ley.
yo soy grande, soy fuerte, bien comido. Este libro pesará, no sé, unas 3 libras, me parece, 4 libras, está pesadito. Y yo lo puedo sostener. Y puedo aparentemente vencer la ley de la gravedad. Porque la gravedad me la jala para abajo, pero yo la tengo acá arriba. Pero ¿cuánto tiempo puedo vencerle a la ley de la gravedad? ¿Usted cree que si viene la próxima semana me va a encontrar aquí con la Biblia así todavía? Llega un momento en que la ley me vence. Nuestro cuerpo, usted nació lindo, bello y hermoso, un lindo guagua, y creció, comía, se hacía más grande, más fuerte. Y algunos piensan que nunca iban a envejecer. Hasta se burlaban de los viejos. Pero pasan los años y la gravedad te reclama abajo. Hasta que llega el día en que acabas horizontal en el suelo, en la tierra. Yo antes tenía cuadritos, pero la gravedad todo echa para abajo. Y por eso son las arrugas. El pecado es una ley que solamente otra ley lo puede derrotar, y es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Cuando tú te rindes a Él y le entregas tu corazón arrepentido a Dios, queriendo dejar el pecado, aborreciendo el pecado, amando la santidad, entonces Dios inyecta en tu vida el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y ese Espíritu es más fuerte y más poderoso que la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es mucho más fuerte que la ley del pecado y de la muerte en nuestras vidas. Entonces tú comienzas a andar en el Espíritu, en victoria. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Por eso en cualquier lado que te prediquen que Dios nos ama como quiere y que Dios sabe, somos pecadores y esto, hermano, huye de esas iglesias. Huye de esas iglesias. Cuando una persona, escuchen, está arrepentida y viene a Jesús de esta manera para que le limpie de pecado, para que le haga libre del pecado, porque esa persona aborrece, odia y le duele en su corazón el pecado y no quiere seguirlo practicando, entonces ahí es cuando se debe bautizar. Porque el bautismo es justamente eso, entregarse a Jesucristo. Es ahí cuando te debes bautizar. Dice que Juan predicaba y salía él toda Jerusalén, toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. No se bautizaban para ser sanados de una enfermedad, no se bautizaban para resolver problemas económicos, no se bautizaban para, qué sé yo, resolver problemas familiares. Se bautizaban confesando sus pecados, arrepintiéndose de sus pecados. Lo otro son añadiduras que pueden venir después, porque no vamos a negar que Cristo sana y que también ayuda y saca de problemas conforme Él lo crea necesario. Pero pudiera ser que alguien se entregue a Jesús de todo corazón y padezca una enfermedad, y pudiera ser que Dios no lo sane esa enfermedad, pero esa persona se muere y se va para el reino de los cielos. Y pudiera ser que otro sí se sane la enfermedad sin haberse arrepentido, pero cuando se muera se va para el infierno.
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Él les va a decir: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Nunca te conocí. No, pero tú me sanaste. Entonces, esa persona se debe bautizar. Y cuando tú vienes así, arrepentido de corazón, con la necesidad de dejar el pecado, y pones tu fe en Jesucristo, reconociendo que solo en Jesús puedes ser libre del pecado, que tú no tienes la capacidad, el poder para hacerlo. Esto es clave. A nosotros nos cuesta entender esto y reconocer esto. Siempre queremos nosotros cambiarnos a nosotros mismos. Pero yo te sugiero una vez más: pídele a Dios, ruégale, pero ruégale como ruegas cuando quieres que te presten plata, no sé. Ruégale como es debido a Dios, con toda la fuerza de tu corazón, con toda tu alma, que te quite el pecado. Tiene que haber un arrepentimiento genuino, un dolor genuino en tu corazón por el pecado, una incomodidad que ya no la soportas más por el pecado en tu vida. Entonces vienes y te bautizas. Ese es un verdadero bautizo. No es para cambiarse de religión, no es para casarse con la novia, no es para poder desempeñar un puesto en la iglesia, no es para nada, es por el pecado. Entonces, ¿qué hace Dios? Envía el Espíritu Santo, su Espíritu, a tu corazón, a tu vida. Dice que entonces Jesús vino a Juan en el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó. Y Jesús, luego que fue bautizado, subió del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. Eso es salvación, vida eterna, para los que se han arrepentido de corazón y han puesto su fe en Jesucristo. No solamente para ser perdonados, porque la iglesia evangélica hace énfasis solamente en el perdón, sino para ser también limpiados de pecado. Y esa persona ha puesto en Jesucristo toda su fe para poder ser limpiado de pecado, perdonado y limpiado de pecado. Entonces, cuando Dios ve a una persona así, Dios envía su Espíritu sobre esa persona. Es un Espíritu Santo que viene y te posee. Y es un Espíritu Santo, o sea, santo. ¿Me entiende lo que quiere decir santo? Ya no es pecaminoso, ya no es... No, en ese espíritu no hay fornicación, en ese espíritu no hay mentira, en ese espíritu no hay resentimiento. Es un Espíritu Santo. Dios lo pone en ti, ¿para qué? Para que andes en santidad, para que vivas en santidad. Pero ¿a quién Dios le da? Ese es el bautismo en el Espíritu Santo. No son las chiripiorcas esas y las repeticiones de sílabas que por ahí hacen. El verdadero bautismo del Espíritu Santo, Jesús fue bautizado en el Espíritu Santo el día que se bautizó en el agua. Entonces, Dios envía ese Espíritu Santo en tu vida, a tu vida, para que tú puedas vivir y andar en santidad. Ese Espíritu Santo es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que va a vencer la ley del pecado y de la muerte que está en tus miembros y en tu cuerpo, porque has puesto la fe en Jesucristo. Y Jesucristo es esa ley del Espíritu de vida en tu ser, en tu corazón, en tu mente. Y entonces es que Dios declara y dice:
este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quién? Que se arrepintió, que quiere cambio en su vida, que quiere limpieza de pecado. No solamente viene para que le perdonen, es muy sinvergüenza y luego irse y volver a hacer lo mismo. Y venir a cada rato por lo mismo y por lo mismo. No. Sino que con desesperación, con angustia, quiere cambiar de vida, quiere dejar el pecado, lo aborrece, lo odia. Que le duele en su corazón cada vez que cae. Que no se sienta ahí, ay, ¿qué importa? Somos humanos. No, le duele, llora. Si a ti te pasa eso, quiere decir que Dios, que el Espíritu Santo está redarguyendo, está trabajando contigo. Si es que tú sientes dolor, pero si ya estás ahí, viva la patria, haciendo lo que quiere y sin importarte nada, ahí sí te digo, estás desahuciado. Porque allá no hay esperanza. Quiere decir que ya tu conciencia está cauterizada, quemada. Ya no es sensible a la voz del Espíritu Santo. Pero si tú estás en esa lucha, lo que necesitas es entender lo que en esta mañana te he predicado. Cuando vayas a tu casa, mañana, cuando pasemos esto, subamos a las redes, vuelve a escucharlo, este mensaje. Y haz lo que te dice Dios. Métete a tu aposento. Yo podría hacerles pasar acá, pero yo prefiero que usted lo haga personalmente con Dios, en la intimidad con Dios, porque a veces a veces acá la gente pasa emocionada un rato, algunos hasta para que le vean los demás, pero en cambio en la casa tú dices, no, yo quiero eso. Entonces te metes en tu cuarto, como dijo Jesús, cierras la puerta y ahí te desbaratas delante de Dios. Oye, y lo sigues haciendo hasta que veas el resultado. O sea, no es que Dios se haga el rogado, es que Dios quiere ver que tu verdadero sea genuino, tu arrepentimiento sea genuino y verdadero. Usted sabe que lo que se consigue con lágrimas, con luchas, uno valora. Pero lo que fácil se recibe, fácil se desecha uno o se desprecia. Y esto es glorioso. La santidad es glorioso, es lo más glorioso que usted puede conseguir en este mundo. Entonces luche por eso, en la fe de Jesucristo, creyendo en Él, pidiéndole a Él, creyéndole a Él. Y que Dios te bendiga. Seguiremos hablando algo que quiero tratar después de este tema, pero que va conectado con esto, pero muy importante. Así que por ahora, con que usted me haya entendido que arrepentimiento es sentir dolor, vergüenza por el pecado, tristeza y todo ese tipo de cosas. Que si usted siente, por favor sienta eso. Y si no siente eso, comience orándole a Dios, pidiéndole convicción de pecado. Dígale, Dios, yo no siento así como el pastor dice. Y yo no me quiero condenar. Dios mío, pon en mí esa sensación, ese sentimiento de dolor. Yo quiero aborrecer el pecado. Yo no quiero acomodarme con el pecado. No quiero ser amigable con el pecado. Yo quiero odiarlo, aborrecerlo. Tanto como tú aborreces el pecado, Señor Jesús. Que usted me entienda que arrepentimiento es eso, dolor y vergüenza por el pecado. Que usted me entienda, escúcheme, muy importante, que usted no puede dejar el pecado. Si usted, entendiendo estas cosas, quiere dejar el pecado con ayunos, porque hay gente que piensa que ayunando va a dejar de pecar.
Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que es a través de la fe en Jesucristo. Hay gente que cree que si ora 5 horas diarias en la madrugada, va a dejar el pecado. Y es bueno orar. Y es bueno quizá ayunar con los buenos, por los buenos motivos y razones. Pero eso no quita tu pecado. Es Cristo, es la fe en Jesucristo lo que quita el pecado. Tú tienes que llegar a Él rendido. Perdone que repita y repita, pero es que casi somos, ¿no? Tiene que llegar rendido, angustiado, desesperado, diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? Quítame esto. Por nada del mundo justificas el pecado. Hay mucha gente que lo hace. Pero tú no justifiques el pecado, jamás. Pero es que todo el mundo lo hace. Bueno, es que lo haga todo el mundo. Me vale un bledo que lo que hagan los demás. Yo no quiero justificar mi pecado. Yo quiero ser santo como Él es santo. Que tú me entiendas que tú no puedes dejar el pecado, que tienes que rendirte a Él. Y que Él es el que quita de ti el pecado. Ya te bautizaste en agua. No voy a insistir en eso. Pero por lo menos di: Señor, yo ya me bauticé en el agua, pero ahora quiero que me bautices en el Espíritu Santo. Y eso no significa que hablar lenguas, nada por el estilo. Significa que el Espíritu de Dios viene a su vida. Y ese Espíritu Santo es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que te libra de la ley del pecado y de la muerte en la que tú vienes viviendo. De esa manera, tú eres libre y estás bien arrepentido y vas a entrar en el reino de los cielos. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Cierra tus ojitos allí. Te sugiero que te tomes unos segundos y le agradezcas a Dios. Y le pidas al Señor que te ayude a poner en práctica esta palabra, esta enseñanza. Agradécele por aclararte esto. Pero al mismo tiempo dile: Señor, ayúdame a ponerla por obra. Porque es difícil para el ser humano confiar en Dios. Padre, te damos gracias infinitas una vez más. Espíritu Santo, tú eres nuestro maestro y tú sabes que yo confío en ti, que yo sé que hable lo que hable, si tú no obras, si tú no entras a la mente y al corazón de la gente, es tiempo perdido. He hablado al aire. Eres tú el que nos guías a toda verdad. Eres tú el que nos enseña la verdad. Y yo te alabo, te agradezco por hacerlo. Y te ruego que cada vez lo hagas más y más. Que toques nuestros corazones. Y que pongas la palabra sellada, labrada en nuestros corazones, Dios, en nuestro espíritu, para ponerla por obra. ¿Cuánto mal nos ha hecho la religión? ¿Cuántas cosas hemos entendido mal o no nos han explicado? Pero en esta mañana, Dios, dándote la gloria a ti, Espíritu Santo, nos has mostrado estas cosas que son buenas para nosotros. Dios, aborrecemos el pecado, lo odiamos, nos causa dolor y vergüenza en nuestros corazones.
nunca lo vamos a justificar. Aunque otros se maten diciendo que somos humanos y que somos pecadores, nunca voy a justificar el pecado de mi vida. Yo quiero ser santo y perfecto como tú eres santo y perfecto. Ese es mi deseo con todo mi corazón. Y mientras viva, voy a luchar por alcanzar eso. Y yo sé que cuando tú regreses y vengas, me darás un cuerpo igual al tuyo, santo y perfecto. Pero hasta tanto yo voy a estar luchando hasta con el último aliento de mi vida para ser santo y perfecto delante de ti, aún en esta carne. Porque tenemos, como dice tu palabra, el espíritu de vida en Cristo Jesús. Y ese espíritu de vida es una ley más fuerte y más poderosa que la ley del pecado en mis miembros. Así que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias porque tú, Señor, en tu gracia y misericordia sigues redarguyéndonos. Porque yo sé que aquí hay muchos hermanos y en el mundo entero hay muchos cristianos que sí sienten dolor, que sí sienten vergüenza, tristeza, Dios, y pesar por el pecado, que no se amoldan al pecado, que no se acomodan al pecado, que resisten, pero que quizás no han entendido cómo abandonarlo y cómo dejarlo. Que de pronto sí se llaman cristianos, están en una iglesia, Dios, pero que quizás no han tenido esta revelación profunda en su mente, en su corazón, para poner la fe en Jesucristo, para rendirse completa y totalmente a Jesucristo y rogarle y suplicarle con todas las fuerzas de su corazón y de su alma para que los haga libres, ya que solamente tú, Jesús, solo tú y nadie más que tú puedes liberarnos del pecado. Que no importa cuánta fuerza de carácter tenga una persona, nadie puede librarse por sí mismo, sino solamente tú nos puedes hacer libres. Oh Dios, que así todos vengamos a ti y que tú, al ver este arrepentimiento genuino y verdadero, nos bautices con el Espíritu Santo y fuego. Que descienda sobre nosotros el Espíritu Santo, no tanto para hablar en otras lenguas, sino para vivir en santidad, para hablar esta misma lengua que tenemos, pero hablar en santidad, y para que en nuestros miembros se manifieste la justicia de la ley por medio de Jesucristo. Gracias te damos, a ti la gloria y la honra, Señor. Danos sabiduría y entendimiento. Oh Dios, danos espíritu de sabiduría y de revelación para que entendamos estas cosas. Porque por falta de conocimiento es que el pueblo se pierde, dijo el profeta. En el nombre de Jesús te damos gracias. A ti la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios nos bendiga, Dios nos guarde.